Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo Jesús que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenido al podcast Edifícate, un podcast donde hablaremos de cómo Dios edificará tu vida a través de las enseñanzas que nos dejó en las Sagradas Escrituras. En tu matrimonio, con tus hijos, seguramente es porque la comunicación que estás teniendo con ellos no es la correcta. Quédate con nosotros porque en este episodio número 2 de nuestro podcast Edifícate hablaremos sobre la comunicación efectiva en el matrimonio y con los hijos. En esta ocasión te traemos el segundo episodio de nuestro podcast con el tema la comunicación en la familia. Para eso empezaremos leyendo las Sagradas Escrituras en Génesis 6 del versículo 17 al 19. Leeremos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice así: Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Amén. Sí, bien, como vemos en las escrituras hay tres escenarios muy importantes y es uno, la comunicación que tuvo Dios con Noé, la comunicación de Noé con su esposa y la comunicación de Noé con sus hijos. Y entonces vamos a analizar estos tres puntos y también vamos a hablar sobre algunos hábitos que vamos a poner en práctica a partir de hoy, a partir de que estemos hablando de este tema, para que la comunicación mejore. Muchos de los problemas que ocurren en el matrimonio o con tus hijos es porque no hay comunicación efectiva. Así que en esta ocasión te traeremos que tú sepas el concepto de comunicación y es la acción y efecto de transmitir ideas, pensamientos o sentimientos de una persona hacia otra. Es decir, que la otra persona con la que tú estás hablando capte lo que tú quieres decirle a ella. Y efectivamente, normalmente nosotros entendemos como comunicación hablar, pero en realidad no es solamente hablar. La comunicación es transmitir ideas. Puedes decir 100 palabras, pero si no son claras, no estás transmitiendo ningún mensaje. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar es la comunicación de Dios con Noé. Las Escrituras hablan de que Dios le dio especificaciones tan exactas a Noé de lo que debía de hacer, tan claras para que no existiese ninguna confusión. ¿Ya? Así es, y no solamente eso, también la comunicación de Noé hacia Dios fue muy efectiva en ese entonces. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre que hacía todo lo que le decía la palabra del Señor, era un hombre que vivía para Dios, un hombre que trabajaba para Dios, y eso fue lo que hizo que Dios viera en Noé, ¿verdad? Aquel agrado que entre todos los hombres que había en ese entonces, Noé fue el indicado. Y también veamos la confirmación que hace el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que dice: pero hay algo que quiero que sepan, que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de toda mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, porque Dios ha dispuesto un orden. Así es, ¿verdad? Dios ha dispuesto un orden. ¿Por qué? Porque tiene que existir un liderazgo clave y claro en el hogar. Ahora, ¿qué pasa si este liderazgo no lo tiene la persona indicada? Entonces aquí vienen aquellos problemas de comunicación. Exacto. Porque si es el hombre el que tiene que llevar la cabeza, ¿verdad?, de la familia, que tiene que llevar la comunicación o dirigir a todos los miembros de la familia, cuando el hombre falta en el núcleo familiar y es la mujer la que toma esa decisión, ¿qué pasa? Entonces aquí viene el punto clave que vamos a aprender en este podcast, uno de ellos, ¿verdad? Y son los roles que deben existir en el hogar. Cuando en el orden de Dios los roles ya establecidos, ¿verdad?,
no se siguen en esa secuencia, entonces o se invierten o se elimina uno. Entonces ahí vienen los conflictos de comunicación, ya no se transmiten las orientaciones de manera clara en un solo sentido. Por ejemplo, vemos por el tema de las mujeres, cuidar la casa, cuidar a los hijos, cuidar de nosotros los esposos. Nosotros los esposos tenemos el deber de proteger, ¿verdad? En temas de seguridad, en temas espirituales también nosotros estamos llamados a proteger a nuestra familia, a orar por nuestra familia para que ellos tengan la cobertura. Y en este caso las damas siempre somos las que somos más cuidadosas, más delicadas, y nuestro trabajo es más que todo cuidar, ¿verdad?, de nuestra familia, de nuestros esposos y nuestros hijos. El segundo punto que tocaremos en este episodio es la comunicación de Noé con su esposa. La relación que debió haber tenido Noé con su esposa debe ser una comunicación honesta, sincera e íntima a la vez. ¿Por qué? Porque no fue fácil, ¿verdad?, para la esposa de Noé en esta ocasión, el que él le transmitiera esta labor tan grande que tenía que hacer y este episodio que iba a pasar en el mundo, en el que todo iba a ser destruido. Imagínense recibir una noticia así, que tu esposo te diga eso. Entonces, la esposa de Noé debió tener aquella comunicación tan íntima con su esposo que no dudó, no titubeó en apoyarlo, sino que las escrituras dicen que hasta que Noé se bajó del arca, hasta ahí, ¿verdad?, su esposa estuvo con él. En este caso ella no se dejó influenciar, ¿verdad?, por lo que era. Me imagino que en ese entonces tenían familia, ¿verdad, Pablo? Exacto. Familia, vecinos, y son aquellos momentos a veces en que los demás te transmiten ideas para tener problemas. Y aquí miramos también que esta pareja fue independiente de los demás. Exacto. O sea, que no se dejó influenciar ni que nadie interfiriera en la comunicación de su matrimonio. Exactamente. Vamos a compartirte como ciertos tips, ¿verdad?, que nosotros queremos como matrimonio, hemos venido experimentando y queremos que ustedes los pongan en práctica. Y uno de ellos es compartir tiempo de matrimonio. La comunicación se fortalece no por un mandato, sino por confianza. El tiempo que nosotros nos dediquemos como matrimonio es el tiempo de cultivar la confianza. Entonces vamos a llegar al punto, imagínense, yo he visto, por ejemplo, abuelitos que con una seña entienden. Con la mirada. Con la mirada, sí, a ese nivel de comunicación es que debemos de llevar. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese nivel de comunicación? Es compartiendo tiempo, conociéndonos nuestras personalidades, conociéndonos íntimamente, en el sentido de hasta llegar a saber que con un gesto, ¿qué me quiere decir con un gesto? Así es. Y con esto no estamos diciendo que es que vamos a gastar el montón de dinero. No. Simplemente con una salidita, ir de compras juntos, ir al parque, ¿verdad? Son actividades que como pareja nosotros a veces perdemos cuando tenemos hijos. Sí, otro punto que quiero mencionar es el tema de la economía. La comunicación en la economía es sumamente importante para la salud del matrimonio. Porque ¿qué sucede cuando nosotros nos enjaranamos, tomamos un crédito, tomamos un préstamo y no tomamos en consideración a nuestra esposa? ¿Qué va a suceder? Que cuando venga el tiempo de pagar esas cuotas o se nos complique y de alguna manera tengamos afectación en la economía, pasemos por crisis, ¿qué es lo primero que te va a decir tu esposa o tu esposo? Bueno, pues no me consultaste, pues no me dijiste y ahora estoy aguantando hambre por tu culpa. Y empieza el conflicto, empieza la discusión. Y ahí es donde cada uno ahora debe compartir con sinceridad y con la verdad cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Uno. El tercer y último punto del que vamos a hablar en este podcast es sobre la comunicación de Noé con sus hijos. Ahora, nosotros venimos teniendo un punto sumamente importante con nuestros hijos, que es el de darles tiempo, el de jugar con ellos. En el mundo ideal, porque sabemos que también no todos vivimos esa dinámica de compartir tiempo con nuestros hijos, jugar con nuestros hijos, ¿verdad?, llevarlos al parque y estar con ellos.
Pero supongamos que es el mundo ideal, ¿verdad? Ahora imagínate, Noé tiene un llamado a hacer un trabajo, pero ¿qué sucede con el tiempo de sus hijos? Él tiene que dedicar tiempo a la obra, va a limitar el tiempo para con sus hijos. Pero lo bonito de esta historia es que sus hijos ya venían siendo formados por Noé, ¿verdad? Y Noé ya les había a ellos enseñado que era trabajar para Dios, trabajarle a Dios. Entonces ellos tampoco, igual que su esposa, titubearon en decirle a su padre por qué hacer el arca o para qué. Simplemente ellos, ¿verdad?, vinieron y apoyaron a su padre, ¿no? Otro tips que queremos compartir con ustedes es el tema del acompañamiento de nuestros hijos. Actualmente la comunicación entre padres e hijos se ha roto o se ha visto disminuida por las distracciones que hay. Y estas distracciones lo que están haciendo es llevar a nuestros hijos a peligros inherentes. ¿Qué sucede cuando ellos están consumiendo un material en internet que nosotros no supervisamos? Y en esos materiales que ellos consumen, están consumiendo violencia, están consumiendo contenido sexual, están consumiendo, ahora está muy de moda que ponen este contenido homosexual para hacer ver que es algo normal y que los niños ya vayan creciendo con la mentalidad de que es algo normal. Así como en aquel entonces en que la humanidad se estaba perdiendo por falta de comunicación de la humanidad con Dios, así es en este tiempo. El enemigo lo que quiere es eso, es agarrar la comunicación que nosotros tenemos con nuestros hijos y destruirla. Es por eso que ahora miramos tantas cosas malas, tantas cosas que están ocurriendo, pero para eso es este episodio, para que nosotros tomemos conciencia de que la comunicación en nuestro hogar es muy importante, pero no solamente con nuestros miembros, sino primeramente con Dios. Así es, y exactamente. Entonces la comunicación de Noé con sus hijos fue a tal grado efectiva que Noé no tuvo problemas para que sus hijos y sus esposas, como lo dice las escrituras, obedecieran la palabra del Señor y las orientaciones de Él como Padre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de, acompañar a nuestros hijos, a hablar con ellos, entenderlos, hacer un lazo tan fuerte para que cuando nosotros recibamos los llamados del Señor, ellos estén con nosotros en todo momento. Otra recomendación que hacemos como matrimonio es el hábito de comer juntos en el comedor. Esto genera comunicación entre los familiares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos reunimos a conversar. Cero televisión, cero celulares, solamente la comunicación de qué es lo que hicimos en el día, cómo nos fue, y eso nos va a fortalecer. Así es, efectivamente, el tener un punto de encuentro, el celebrar un acontecimiento como puede ser el desayuno, el almuerzo o la cena, eso va a ser un momento de desconexión y de unión. ¿Por qué? Porque es el momento en que primeramente hacemos la costumbre de orar. Segundo, hacemos la desconexión de todo aparato electrónico, ¿verdad? No sé cuántos tendrán la costumbre de ver el papá las noticias. Come y está viendo las noticias. El niño está con el celular y comiendo. La mamá come en la cocina. Son como los escenarios que al menos nosotros hemos observado. Pero al desconectar todo eso, al dejar todo tipo de actividad y concentrarnos en un lugar para comer, entonces es un momento solemne y es un momento donde empieza a haber esa conexión. Empezamos a hablar de cómo te fue en el día, cómo te fue en el colegio para los que están en la edad escolar, cómo te fue en la universidad para los hijos que están en la etapa universitaria. Y para ir cerrando nuestro segundo episodio, que está en referencia a lo que es la comunicación, queremos darles una recomendación que en lo personal ha sido de muchísima utilidad en nuestras vidas, y es enseñarle a nuestros hijos aquellas actividades propias de cultura general. Imagínate, antes yo recuerdo que mi papá me dio la oportunidad de ir a trabajar unas semanas con un soldador, con un carpintero. ¿Y qué sucede? Que en esos casos nos dan a conocer el verdadero valor de lo que es un oficio de trabajo. Ahora vemos que los muchachos ya quieren hacer 2-3 videos en TikTok y quieren ganar el dinero fácil. Pero en realidad no, nosotros debemos de aprender y de enseñarle a nuestros hijos
que son los oficios, al menos los de cultura general, al menos los que son oficios básicos, para que ellos tengan una noción de lo que es ahora, hoy en día, las formas de vivir correctamente. Y eso va a mejorar la comunicación con ellos. Así es. Lo que el enemigo quiere en estos tiempos es hacerle creer a nuestros hijos que ganarse dinero es totalmente fácil. Fácil, pero haciendo cosas que son inapropiadas, haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Bien, y entonces con esto vamos a cerrar nuestro segundo episodio. Esperemos que sea de bendición para tu vida y esperando, ¿verdad?, que ustedes se suscriban a nuestro canal, que se suscriban a nuestro perfil en Spotify también y a nuestra página en Facebook, la página de la Iglesia de Dios Pentecostés MI del barrio Villa Canadá, para que sigan viendo nuestros programas. ¿Por qué? Porque estos programas lo que buscamos nosotros es ayudarte para que tú edifiques tu vida en la guianza del Señor Jesús. Así que en esta hora vamos a estar orando, ¿verdad? Para que esta palabra pueda llegar hasta tu vida, hasta tu hogar y puedas ponerla en práctica, no solamente de oído, sino también de obra. Que sea el Señor, ¿verdad?, bendiciendo sus vidas. Ahí donde nos estás escuchando, ¿verdad?, te pedimos que cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores con nosotros. Amado Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú visitando los hogares de todas aquellas personas que nos están escuchando en esta hora. Oh Señor, solamente tú conoces el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos sabiduría, Señor, como padres, fortaleza, Señor, para enfrentar todo aquello que vaya contrario a ti, Señor. En esta hora, Padre amado de la gloria, te pedimos, Señor, que nuestra comunicación contigo siempre sea, Señor, eficaz. Que nuestra comunicación contigo siempre sea de amor, Padre, de misericordia, Señor. Seas tú, Señor, ayudándonos a cuidar y proteger a nuestros hijos, Padre amado de la gloria. Que todo aquello que vaya en contra, Señor, de nuestro hogar, seas tú llevándotelo, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en esta hora y ponemos nuestra vida y la vida de nuestros hijos en tus manos. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por este segundo episodio y porque nos has permitido, Señor, ser instrumentos tuyos y poder llevar tu palabra a todo aquel que la necesite en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia, con tus hijos, en tu hogar. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el tercer episodio de tu podcast Edifica.